Bueno, vamos a orar, por favor. Señor, tu palabra es santa, es perfecta, tiene un propósito claro de que basta escucharla para saber que eres tú el que estás diciéndonos algo. Porque tú viniste por todos nosotros, viniste a salvarnos, porque tenías mucho interés en que te conociéramos. No hay que saber leer, no hay que saber hablar, ni siquiera hay que tener vista, porque tú salvaste también a gente ciega. Solamente es importante tener un corazón abierto y dispuesto a escuchar tu palabra. Danos pues esa sabiduría, danos ese entendimiento, y hoy que tocamos un tema muy importante, entendamos el valor sobrenatural de la muerte de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Como saben, estamos terminando ya lo que es el Evangelio de Mateo, y tenemos que tocar un tema. Trataré de tocarlo lo más cuidadoso, porque es un tema que lamentablemente muchas veces se usa desde una perspectiva morbosa, porque pues sí, hablar de Jesucristo, su crucifixión, su sufrimiento, si es mal manejado, bueno, pues puedes manejar más las emociones, perdiendo lo que es la esencia de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces nosotros empezamos a descubrir ya ahora el punto culminante de Jesucristo. Versículo 32 de Mateo, como siempre, está en los 4 evangelios y se van complementando unos a los otros. Lo voy a leer en voz alta. Mateo 27, 32. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, la causa de su muerte, la causa de su crucifixión: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Por ladrones no se refiere a que eran ladrones como los entendemos hoy en día, sino que eran bandoleros, que eran provocadores, ¿no? Un poquito como lo que era Barrabás. Y a los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo, ¿cómo lo injuriaban? Diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó. Esto es muy fuerte, Lo vamos a regresar ahorita. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
en pregunta, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corrieron unos de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y este versículo es muy importante. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El día que Jesucristo muere, mucha gente resucita. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, es decir, ahí a la altura de la cruz, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta aquí la lectura. No se puede entender nada de la obra del Señor Jesucristo sin entender que para esto vino Jesucristo a morir por nosotros. Y vamos a ir detallando poco a poco porque vamos a encontrarnos con cosas bien importantes. Vamos al versículo 32. Y vamos a ir viendo unos pequeños detallitos que no podemos asegurarlos, pero vale la pena ir cuidando. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Vamos a ver, yo lo voy a leer. Marcos capítulo 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que llevase la cruz. Menciona que es padre, este Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo, es decir, no era alguien desconocido. Y recordemos también que Marcos, ¿quién era la fuente de Marcos? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces esa parte es bien importante entenderla, que nosotros empezamos a darnos cuenta de que ese Simón del que menciona la Biblia habla de que era alguien conocido, pero también es importante entender que es obligado a cargar la cruz de Jesucristo por una sola razón. Cuando el Señor Jesucristo está cargando la cruz, ¿cuánto tiempo tenía aproximadamente de no dormir? ¿Quién se puede acordar un poco? Ya tenía cerca de 24 horas despierto, porque amanece, tiene el día común, después se va a orar a Getsemaní, después acaba de orar y lo prenden, lo llevan a juicio y ahora está cargando la cruz. Entonces, esto se convierte en un escenario donde Jesucristo estaba completamente débil, no había fuerza en él, y está cargando la cruz. La cruz en ese entonces tenía un peso aproximadamente de entre 90 y 100 kilos, porque eran cruces de más de 2 metros. Es bien importante entender eso. Se cree que por lo menos eran cruces de 4 metros de altura, y por eso la importancia de que los clavaban en la cruz, pero también los amarraban
y después los soltaban. ¿Por qué los amarraban en la cruz? Cuando iban a crucificar a alguien, ¿qué era lo que hacían? Quienes han visto, bueno, pues aquí todos hemos visto algo de construcción en algún momento, para que un poste, por así decirlo, no se incline, no se caiga, tiene que tener un buen... ¿Usted se dedica a la construcción? Más o menos tenemos una idea. Un poste de 4 metros para que esté sostenido, una viga, no, en este caso, bueno, sí, una viga de unos 4 metros para que esté sostenido. ¿Como cuánto tiene que tener de enterrado? Como 1 metro. Para que tenga expuesto 3, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. ¿Por qué hago esa pregunta? Bueno, porque lo que pasa es que cuando la persona estaba crucificada, tenían que entre 4 soldados eran los que tenían que levantar la cruz. Pues resulta que cuando estaban levantando la cruz era para que cayera en ese hoyo, y el problema era cuando caía en el hoyo, porque no cae suavemente, usted lo sabe, cae bruscamente, y ahí es donde se desgarraban y muchos crucificados se caían con el puro impacto, ¿sí? Con el puro impacto se caían. Entonces eso nos da una idea más o menos de cuánto medía la cruz de Cristo. Por lo menos medía 4 metros, para que tuviera 3 expuestos, si se me permite la expresión. La Biblia no lo dice, pero Jesucristo, dice la Biblia, que volteaba. Cristo, cuando ve a María y a Juan, ¿qué hace? Voltea hacia abajo. Voltea hacia abajo. Entonces, estos detalles son bien importantes entenderlos, porque tenemos que ver el grado de sufrimiento de Jesucristo para que ni siquiera pudiera cargar la cruz. Y para que un romano tuviese cierta compasión, si se me permite la expresión, para que no cargara su cruz. Bueno, no era compasión, era que había que crucificarlo. Entonces no importa que no llegues tú, que te ayude. Entonces dice el versículo 6, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A obligaron a que llevase la cruz. Hay un versículo que dice Jesucristo, ¿se acuerdan? Llevad mi yugo, ¿no? Tome su cruz y sígame, ¿no? Y bueno, pues aquí con lo que me encuentro es con alguien a quien le obligaron a llevar la cruz. Y vamos a ver un detallito bien bonito más adelante, de una vez, para que no se nos escape. En una de las cartas del apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo saluda. La Biblia no nos dice, la Biblia no nos dice que sea exactamente él, pero vamos a ir, espérenme. Ok, ya. Y entonces, en una de las cartas, el apóstol Pablo saluda al hijo, da el nombre, la Biblia no dice, pero da el nombre del hijo de Cirene, de Simón de Cirene. Entonces habla algo que probablemente la Biblia nos enseña, de que Simón de Cirene salva la cruz, carga la cruz, y parece ser que con el tiempo se convierte, y su familia con él. Y el apóstol Pablo lo manda a saludar en una de las cartas. Lo vamos a buscar ahorita ese detalle más adelante. Después dice el 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significaba el lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Quiero que, si gustan anotar, yo los voy a leer. Vamos a ver por qué a Jesucristo lo colgaron afuera de la ciudad. Este tema no es menor. Por eso todas las profecías son perfectas.
muy importante entender en Números 15:35 dice, perdón, que está fallando un poquito aquí. Números, ¿qué dije, perdón? 15:35. ¿Números qué, perdón? 15:35. 15:35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación. ¿Dónde? Fuera del campamento. Ahora vamos a leer Primera de Reyes 21:13, yo lo leo. Primera de Reyes. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Natob delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Es decir, para un judío matarlos fuera de la ciudad era un principio de Dios. No podían matarlos en la ciudad. ¿Por qué? Porque el grado de pecado era mayor. Ahora, Jesucristo, no podemos olvidar que Él muere por una sola causa, a causa del pecado. Y es en Él puestos todos los pecados de toda la humanidad. Por eso Él es puesto fuera, ni siquiera muere dentro de la ciudad, muere fuera de la ciudad. Y entonces, dices, ya, es muerto como un pecador. Pero ahora voy a compartirles lo que dice Éxodo 29:14. Había diferentes tipos de sacrificio en el Antiguo Testamento. Algunos eran sacrificios de alabanza, algunos eran sacrificios de adoración. Pero había un sacrificio que era el más importante, que era el sacrificio, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y dice en Éxodo 29:14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás afuera del campamento, porque es ofrenda por el pecado. Entonces vamos armando las piezas, si se dan cuenta. Primero que nada, vamos a ver Levítico 4:12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemarán al fuego sobre la leña en donde se echarán las cenizas. El principio era, tiene que morir fuera del pueblo porque es pecador, pero también fuera del pueblo porque era un sacrificio para Dios. ¿Por qué? Por los pecados. Entonces es bien importante ir viendo cómo Dios no va dejando nada suelto para que el hombre empiece a meterle interpretaciones perversas. Sí, a los ojos del mundo Cristo era pecador, y a los ojos del Padre Cristo se hizo pecado, y eso tenía que pasar fuera de la ciudad. Por eso el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una expresión menor, es una expresión de dolor. Y aquí hay un riesgo bien peligroso, en el cual sí vamos a tocar el tema, que cuando muere Jesucristo, la pregunta es, ¿entonces Dios muere? Es una pregunta bien importante entenderla. Y la única forma de responderla con el mismo impacto de esa expresión de que si Dios muere o Dios ha muerto, la única forma de contrarrestar esa verdad es que Dios nunca muere, porque Dios es inmortal. Entonces, vamos a ir entendiendo la muerte de Jesucristo como algo que no fue fingido
Porque mucha gente dice, pues qué fácil, no pues ser hijo de Dios, o esto y el otro. No, tenemos que ser bien cuidadosos. Cristo, al ser hombre en su totalidad, todo su padecimiento fue real. Y ese padecimiento fue real de tal forma que nosotros tenemos que comprender también que el mal entendimiento de la palabra muerte es lo que ha hecho que las personas se pierdan en no entender la muerte de Jesucristo. La muerte nunca en la Biblia, nunca se refiere como dejar de existir. La muerte no es dejar de existir. Es verdad que el cuerpo, dice la Biblia, que polvo eres y al polvo volverás. Eso es verdad. Pero el cuerpo, dice la Biblia, que no heredará ¿qué? Vida eterna. El cuerpo animal, este cuerpo terrestre, sino hasta que sea glorificado. Entonces es bien importante que no nos desviemos de todo el concepto, porque entonces no vamos a entender. Cuando Jesucristo muere en la cruz, lo que Él hace en verdad es su cuerpo físico deja queda inerte, queda sin vida, sin palpitar, sin sangre, porque se desangra el Señor Jesucristo, pero no deja de existir. ¿Qué es lo que sí deja? De tener vida su cuerpo por medio de la ausencia del Espíritu, no del Espíritu Santo, del Espíritu. Hasta ahí sí me estoy explicando. Es bien importante entender esta parte, porque así nos pasa a todas las personas cuando mueren. Su cuerpo está ahí, pero ya no está su espíritu. Y lo mismo le pasó al Señor Jesucristo, lo mismo, pero sin pecado. Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz, donde son puestos todos los pecados del ser humano, ¿qué implica? A ver, ¿quién me puede ilustrar un poquito? ¿Qué implica decir que en Cristo estuvieron puestos todos los pecados del ser humano? ¿Eso es literal? ¿Eso sucedió en la cruz realmente? ¿En Cristo? En Cristo se fueron puestos todos los pecados. No. La Biblia dice que todos los pecados de la humanidad fueron puestos en Jesucristo. Él llevó, dice la Biblia, que Él llevó la culpa de nuestros pecados. Pero es importante entender ese principio de que el pecado que Cristo llevó en la cruz tenía que ver únicamente para reconciliarnos con el Padre, para que el hombre pudiera estar frente al Padre sin ninguna cosa que lo acusara por medio de Jesucristo. El hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre, cuando no acepta a Jesucristo como su Salvador, no hace efectiva la redención de los pecados que hizo Jesucristo. Es decir, lo hemos dicho aquí como varias veces, ¿no? Tú tienes sed, pero si no tomas el vaso de agua, pues no se te va a quitar la sed. ¿Pero el agua te la puede quitar? Sí. ¿Ya te la tomaste? No. Pero ahí está el agua. La Biblia tiene ese principio. Cristo muere por todos. Por todos. Y en ese morir por todos, lo único que queda en el hombre es que aceptarlo. Aceptarlo. Cuando Jesucristo está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desampara el Padre? ¿Quién me puede decir por qué lo desampara? Por los pecados que llevamos. ¿Y esa separación en qué consistió? Porque Él agarró los pecados, pero... No, más bien fueron puestos sobre Él, no que los haya agarrado. Son puestos sobre los pecados. Porque nunca nada había interrumpido la comunión entre Dios Padre y Dios Hijo, hasta que el pecado se interfiere. Pero si no hubiera habido esa ruptura, esa separación, ese desamparo del Padre,
nosotros seguiríamos en nuestros pecados. La evidencia más grande de que el sacrificio de Jesucristo fue efectivo, ¿cuál es? El desamparo del Padre. Si el Padre no hubiera desamparado a Jesucristo, entonces no hubiera sido efectivo el sacrificio. Es decir, el desamparo del Padre es la evidencia externa para nosotros de que fue real, que Él se llevó nuestros pecados. Esa parte es bien importante entenderla. Por eso dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y es bien importante entender esa parte. Si el Padre no hubiera roto con Cristo, no hubiera desamparado a Cristo, esa es la expresión correcta, perdón. Si no hubiera desamparado a Cristo, Cristo nunca hubiera tenido los pecados de nosotros sobre Él. Entonces no hay un momento en la historia donde los pecados del mundo fueron puestos en Cristo. No habría. Y gracias a esos textos nos encontramos que sí. Que Cristo encontró a Jesucristo culpable. Una vez entendido eso, podemos ver la gran misericordia y entonces nos damos cuenta de que los dolores que tuvo Jesucristo, si se dan cuenta en el versículo, vimos un versículo más adelante donde le dan vinagre y hiel. Bueno, el vinagre y la hiel era una tradición, una bebida de tradición romana que les daban para drogarlos. No, de hecho era un acto de misericordia de los romanos. Los drogaban para que no tuvieran conciencia del dolor. Por eso Jesucristo lo rechazó. Porque Él no quería que nadie invalidara su sufrimiento. Nadie hoy en día puede decir, bueno, pues sí, estaba anestesiado. No, Él lo rechazó. Porque eso hubiera sido engañar al Padre. Porque cuando pide agua, esa es la segunda vez, pero ahí es agua. ¿pero que no le dieron vinagre? No, vamos por partes. El primero era uno que ellos les daban. Antes de cualquier cosa para que no sufrieran. Era una anestesia que les daban, los drogaban. Entonces, vamos al versículo otra vez. Dice, el versículo 34, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan de qué se componía la vestimenta judía? ¿Quién sabe de qué se componía? Eran las sandalias, era la parte de toda la túnica. Toda la parte de arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que repartieron de Jesucristo. Alguien se quedó con las chanclas de Jesucristo, con la túnica, con todo eso, ¿no? Y, sí, 36. Y sentados le guardaban ahí. Qué terrible, ¿no? O sea, estaba crucificado y la guardia romana no se movía. Y pusieron sobre su cabeza su causa. Esto es bien importante entenderlo. Su causa escrita. Por esto lo mataron. Porque decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. En otro evangelio dice Jesús de Nazaret. Entonces ahí se complementa más adelante. Por esto lo condenaron. Pero vamos a ver el corazón de los fariseos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz.
¿Quién estaba diciendo eso? La misma gente endemoniada, prácticamente. Prácticamente. Y era el deseo imperante de Satanás, ¿cuál era? Que no se llevara a cabo. Que se antes baje, de la ¿sí? cruz. Que se bajara de la cruz. Por eso, nunca se nos olvide cuál es la... ¿Se acuerdan cuál es la primera expresión que le dicen los demonios a Jesucristo cuando lo ven? Que si ya vienen a atormentar. Pero acaba la frase. ¿Qué tienes Jesús. contra nosotros? No. Jesús de Nazaret. Pero es por ahí. ¿Por qué no? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos tenían claro que van a ser atormentados. Lo tienen claro. Y le dicen, antes de tiempo. ¿Cuál tiempo? Este. Porque ¿qué es lo que hace con esto? Le arrebata el dominio de la muerte. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, de la misma manera, así igualitito que los otros, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Vean qué tremendo. ¿Qué significa decir a otros salvó? Así mismo no se puede salvar. ¿Qué estaban haciendo ahí los fariseos con esa expresión? Reconociendo que Él es el Salvador. Reconociendo que Él salvaba. Triste, ¿no? Reconocían que Él salvaba. ¿Y qué sucede? No me importa. Es como aquel que tiene cáncer y ha visto que el doctor ha salvado a muchos. No, yo no voy. No me vaya a sanar. A otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Y esa es una afirmación. Y lo condicionan. ¿Quién lo condiciona también? ¿Se acuerdan? ¿Quién empezó así? ¿Se acuerdan? En el desierto. Satanás. Si es que eres hijo de Dios. Si es que, bueno, si es el rey de Israel, Lo mismo. desciende ahora de la cruz. ¿Y esto era verdad? Y creeremos en ¿Esto era verdad? Porque Cristo bajó a la cruz después, resucitó. Y creeremos en Él. Ay, esos fariseos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Yo sí sé cuándo lo hice yo. Que condicionaste a Dios. Hazme esto, Señor, y verás, no vuelvo a dudar de ti. ¿Cuántas veces no la gente cuando no es cristiana, cuánta gente no dijo, Señor, que no pase esto y ya no vuelvo a tomar, no vuelvo a fumar, no vuelvo a hacer esto? O sea, le hacen ofrendas a Dios, pero sí, solo sí. Si no pasa, no. Pero es correcto usar la palabra ofrenda. No, prometer. no. Pero es a lo que voy. La gente sin Cristo es ganar. Haz que mi mamá no se muera, por ejemplo. Obra. Haz que mi mamá no se muera y ya no tomaré. O haz que me den ese trabajo y ya no robaré. Y haz que, me explico, o sea, y dice Dios, no, espérame, o sea, una cosa son los mandamientos y otra cosa son las situaciones dudosas. El mandamiento es no robarás, no matarás, no adulterarás. Bueno, espérame, pero bueno, déjame adulterar, pero no, dice Dios. Los mandamientos no se cuestionan, se obedecen. Y vean lo que dice, y creeremos en Él. Y lo más triste son las 3 palabras que creo que son las que condenaron a toda la gente. Confío en Dios, cosa que ellos no quisieron hacer. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Poniendo en duda que líbrele ahora si le quiere. Dice, si es el hijo, lo va a librar, ¿no? ¿Qué está poniendo en duda ahí? De que fuera hijo de Dios. El amor de Dios. Si le quiere.
Entonces parece que es cuando, pero esto no es una plática de dos, están ahí todos. Entonces ahí está Esmeralda, está Adriana, está Juquila, está Delita, oyendo que los líderes religiosos dice, es que si Dios lo quiere, lo va a bajar. Entonces la gente ve que se muere, ¿no? Dios no lo quería. Y ese es el peligro de lo que nosotros hablamos en torno a las personas. Y nuestro comportamiento es lo que la gente oye. No se les olvide esta expresión de Jesucristo que nunca la van a encontrar en ningún otro lado. Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Lo dice Jesucristo. Por eso, nuestro testimonio es completamente importante para Dios. Porque la gente dice, pues si tú antes creías en Dios, en este que está ahí, y mira cómo te comportas, y mira lo que haces, y mira tu conducta, y mira tus hábitos. Y nosotros somos esos fariseos mandando esos mensajes. Y los incrédulos son esos que están diciendo en todo momento, híjole, pues es que si tú que lees la Biblia no le crees y te comportas así, ¿dónde quedo yo? Tú que vas a los estudios, tú que vas a la iglesia, andas comportándote así, ¿dónde quedamos nosotros? Y entonces por eso el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Porque mi Dios permite que fumes, que tomes, que drogues, que hagas esto, que hagas lo otro, que peques, que no obedezcas lo que Dios dice. Y por eso cuando decimos es que Dios nos bendice, la pregunta automática es, ¿te está probando Dios o estás recogiendo lo que estás sembrando? Dice el versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones. O sea, a Cristo le injuriaron en la cruz, ¿quién? Los soldados, el pueblo, los sacerdotes y hasta los ladrones. No hubo quien no se metiera con Cristo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Vamos a dejar ahí un poquito y vamos a leer ahora otra versión en Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. No vayan para allá, pero dice en Romanos 16:13, el apóstol Pablo cuando se despide dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Puede ser que ese sea Simón, hijo de Simón de Cirene, que después fue convertido. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Un tema bien importante. Los israelitas, los hebreos, tenían por costumbre nombrar los lugares por dos causas. O sea, los nombres tenían su origen de dos maneras. Una, porque parecieran lo que dicen o por lo que se hacía en ese lugar. Es decir, era probable que ese lugar donde Cristo lo crucificaron no tiene relevancia, pero pudiese que tuviera la forma de una calavera. Y lo típico era que hubiera una cueva, con dos cuevas, que parecieran los ojos y luego una que pareciera la nariz y todo. O que porque ahí era el lugar de los sacrificios, de las crucifixiones, se estuviera lleno de cadáveres, de esqueletos. Entonces, eso es bien importante conocerlo. Versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra,
mas él no lo tomó. En Mateo le llama y él. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Eran 4 soldados. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Es decir, que su muerte era grupal, por así decirlo, ¿no? Contaba entre ellos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va. Cuando volví a leer esta palabra, hacía mucho que no la tenía grabada en mi mente. Va. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes encarnecidos se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Qué tremendo, qué tremendo. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, esto es increíble. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2. Esto es bien importante: de arriba a abajo. Lo cual simbolizaba que era Dios rompiendo el velo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora vamos a ver este mismo texto en Lucas, por favor, capítulo 23. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Este punto es bien importante entenderlo. ¿Por qué habrá hecho referencia del campo? Porque ya estaban trabajando, lo cual nos hace claro entender que todavía no empezaba el día de reposo. Eso es bien importante entenderlo, porque entonces no saldrían las sumas. 23, 26. Y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación con él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, cosa que no había dicho ni Mateo ni Marcos. Esto es bien importante entenderlo, porque ¿quién es la fuente de Lucas? María. Y María estaba ahí abajo, porque Cristo la ve con Juan y le dice: hijo, he ahí tu madre, ¿no? Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Miren, aquí surge una pregunta. Ahorita pues ya estamos todos enojados, ¿no? Por lo que le estamos viendo que le hacen a Jesucristo, y nos encontramos un Cristo diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Les voy a preguntar, y sean bien responsables con lo que dicen. ¿De verdad no sabían lo que estaban haciendo? Sí. ¿Sí sabían? Bueno, no porque les pagaron. Sí, eso no. No, pero aquí está hablando de todos. Algunos sí sabían y otros no. Pero aquí Cristo dice que los perdonen porque no saben lo que hacen. Cristo no estaba hablando de la gnosis. Es decir, no es un tema de que no supieran. Era un tema de que de verdad no midieron las consecuencias de sus actos. Claro que supieron todo. Cristo por eso dice que no saben lo que hacen. Es como cuando dicen: no saben la que te estás metiendo, cuando se casan con una media brava, ¿no? O sea, que no sabe O sea, no saben la gravedad de lo que están haciendo. Porque para ellos, ¿por qué lo mataron? Porque para ellos sí era, o sea, el delito de ellos, ¿cuál fue? Mataron inocentes. Punto. Ese fue el delito. El problema, aquí tenemos que desarrollar muchos temas, ¿eh? A Cristo lo matan. Es que tenemos que aquí sí tenemos que ser un poquito cuidadosos. Aquí el delito de ellos, ¿cuál fue? En cuanto a la ley, mataron a un inocente. Esa parte nos queda clara, ¿no? Y eso fue un asesinato con alevosía, premeditación y ventaja. ¿En qué sentido alevosía, premeditación y ventaja? Porque fue a través de engaños, a través de pagar, y todo lo hicieron mal. Pero digamos que ese sería, llamémosle el primer círculo que mató a Jesucristo, ¿no? Vamos a suponer. El primer círculo de quién es el primer círculo que son a los que les pagaron, o sea, la gente que mátenlo, asesínenlo, y la bulla, ¿no? La que fue. Pero había otro círculo más cercano a ese todavía, más perverso. Los sacerdotes y los obispos y los fariseos, que ellos, ¿por qué querían matarlo? Eso es bien importante entender. El pueblo lo mató en obediencia y porque los líderes los empujaron. Pero ellos, ¿por qué lo mataron? Esa parte es bien importante entenderla. Porque los desnudó, porque les reveló el corazón, porque ante la gente les dijo: esos son sepulcros blanqueados. Ese es el hipócritas. Eso es lo que debemos. Y ahora, a la hipocresía le aumentaron ¿qué? Perversidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender. Por eso hay grados de culpabilidad, por supuesto. El pueblo no lo mató a Jesucristo por lo que hacía, porque el pueblo que hacía, el pueblo se la pasó siendo beneficiado por Cristo y siendo beneficiado, sanados, milagros, o sea, todo lo que Cristo hacía en ellos era bondad. El problema era con los hipócritas.
El problema era con los religiosos. El problema era con los hipócritas que decían y no hacían. Por eso, ¿cuál fue la condición de ellos para creer? ¿Se acuerdan? Bájate. Que se bajara de la cruz para poder Que se hiciera la Bájate. voluntad de ellos. No, bájate de la cruz y entonces creeremos. Sálvate a ti mismo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? El problema es que de ahí nos remontamos a días atrás, a la parábola que está de Lázaro y el rico, y el rico le dice a él, déjalo que vaya para allá, para que le diga que aquí hay un lugar de tormento. Y dice Cristo, a los profetas y a Moisés tienen. Si no escuchan a ellos, ¿qué dijo? A Lázaro no lo van a escuchar, si vivieron uno de los muertos, ¿cierto o no? ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando resucitó? ¿Se apareció al Sanedrín? ¿Se apareció a los fariseos? ¿Se apareció a los sacerdotes? No. No, porque él mismo lo había anticipado. Si viene uno de los muertos, no le van a creer, porque el tema no es intelectual, pues. Es un tema de conveniencia, no les conviene. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando Cristo dice, perdónales porque no lo saben lo que hacen, realmente a lo que se refería es, si saben lo que hacen, lo que no saben es las consecuencias de sus actos. No las han medido. Miren, lo digo con todo respeto y con mucho cuidado. No voy a decir nombres, pero estamos ahorita en un tiempo donde estamos conociendo a una persona que es diabética, es hombre, está en México y tenía diabetes y tomaba Coca-Cola. Y un día hubo una competencia, y si mi hijo perdía de algo, le tenía que pagar con una coca. Y mi hijo dijo, pues no, ¿cómo? Tenía 9 años el pobre, ¿no? Pues como una coca, ¿no? Porque en esta casa no tomamos coca. Y se puso bien malo, se fue a México y le acaban de cortar un dedo hace ¿qué? Como 3 meses. ¿De veras nunca supo que le iban a, o sea, que estaba poniéndose en riesgo su vida si tomaba una Coca-Cola o un refresco? Es más, si no te cuidabas. Sí lo supo. Claro que lo supo. ¿Por qué? Pues porque es cosa de que vas al hospital y empiezas a ver amputados, sin piernas, en sillas de ruedas, que dice diabético, si ves vas a entrar tú y están todos incompletos, porque es la verdad. son las consecuencias de lo que Y no, el tema es que no le creyeron, no les convenía, porque me vas a quitar la coca. Entonces ellos ¿a qué le apostaron los fariseos? A la inmediatez. Yo quiero esto que estoy viviendo ahorita, no me importa lo siguiente, ahorita. Y cuando Cristo lo señalaba, pues ¿qué es lo que hacía? Le estaba quitando toda la autoridad, que era lo único que los fariseos. Y es bien terrible. Cuando alguien tiene algo fuera de Dios en su vida y se lo quitas, no se halla. De verdad, no se halla. Llámese O riquezas. sientes que perdiste todo. Sí, y es cuando ves dónde está tu corazón. Llámese riquezas, llámese un vehículo, llámese lo que sea, ¿no? Claro que nadie quiere perder nada, ¿no? El tema, dice Dios, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué? Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar, a ver, Señor, yo no quiero que digas de mí que no sé lo que hago, porque sí sé lo que hago. Y Dios y Cristo de nosotros no puede decir, perdónalo porque no sabe lo que hace, porque el problema de nosotros, ¿cuál es? Que sí sabemos.
que sí sabemos. No queremos obedecer. Por eso el tema es, por eso dice el apóstol Santiago, mirad que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que os traerá mayor condenación. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida es que somos maestros, porque somos ayos, somos quienes instruimos a la gente, somos la sal de la tierra. Y de verdad, si la sal no es salada, ¿qué dice Cristo? No sirve más para nada. Y de verdad hay hermanos que parecen diabéticos externos, porque puro dulce en lugar de sal. Parecen terrocitos de azúcar en lugar de sal que sale a la tierra. Y de verdad, ¿y por qué son? Porque se adaptan re bien al mundo. A gusto. O sea, imagínate lo que para mí, lo que para mi esposa sería verme en un esquema del mundo donde, híjole, o sea, están diciendo groserías y Rubén está cómodo. Están hablando de alguien y Rubén está cómodo, o sea, no le arde, o sea, de verdad, nosotros tenemos que empezar a ver qué tan cómodos nos sentimos con alguien del mundo pegadito a nosotros, así pegadito, que no te estorbe, que no te incomode, que digas, sí, o sea, yo puedo estar 5 horas contigo fascinado y fascinada, aunque no hablemos de Dios. ¿De veras? O sea, ni un Dios te bendiga, ni un oye, fíjate que la hermana Juquila tiene una enfermedad y que ahora o sea, me explico, sin que te preocupes por los hermanos, sin que los hermanos, por eso yo me aterro. Yo exhorté al hermano de Patti y le dije, hey, serás el más chico, pero eres malagradecido con el grupo que ora por ti, ahora están orando por ti. Regresa. ¿Por qué? Porque de verdad, si a ti no te importan tus hermanos, pues claro que no te importa nada. Claro que no te importa nada. De verdad. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Y yo no he visto a mi mano que con tengo que usar en la espalda le diga la mano diga, ráscate. O que tengo hambre y que mi boca diga, no la voy a abrir la boca, pero tengo hambre. No, el cuerpo tiene que administrarse a sí mismo. Pero nosotros, si tú no despiertas y dices, ¿qué ocuparán mis hermanos hoy? Pues voy a orar por ellos, a ver qué están escribiendo. Sí, gloria a Dios, sí. Y a lo mejor no puedes escribir, que no creo que no haya nada tan importante como, aunque sea por unas manitas así, decir, aquí estoy. No puedo escribir, pero aquí estoy pendiente de ustedes. Pero no fuera el novio, la novia, las amigas, la telenovela, porque estás fascinado ahí 5, 6, 3 horas y todo el día pensando en él. Es que lo amo y lo extraño y lo necesito. Y volteas y dices, wow, ¿no? Qué hermoso cuando tienes a alguien que te lleva al Señor. Porque tarde que temprano Dios te va a decir, a ver, vamos a hablar de tu día. ¿Qué hiciste en tu día? Y ahí está Cristo en la puerta diciendo, Dios mío, Padre, perdona porque no sabes lo que haces. Y Dios le va a decir, tú no digas nada. Estoy hablando con Él. Porque Él sí sabe lo que hace. Y Cristo no podrá decir nada más que eso. Entonces, me daría mucho miedo que Dios nos dijera hoy, sí sabes lo que haces. Versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlan de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Eso es terrible. O sea, cómo el Espíritu Santo se ha encargado de que las 3 lecturas que hemos hecho, en las 3 enfatiza el que a otro salvó, a otro salvó. Y yo he visto, hermanos, que Dios bendice, y vamos a ver la parte contraria. ¿Cuántas veces no has visto que Dios bendiga a un hermano o una hermana? Y en lugar de imitarla, dices, ay no, es medio exagerada. Ay no, es medio santurrón A lo mejor yo acá sigo con mi carnalitas. Sigo con mi vida mundana, sigo con mis preferencias, sigo con mis gustos. Pero ella le va bien. Y no hablo de economía, hablo de paz,
gozo. Yo nunca tendré cara para decirle a Dios, la hermana que de la iglesia donde veníamos, la que hacía la cebra, toda la vida sonriendo, y estaba sudando, y saben que a mí me encanta que me besen cuando están sudando, ¿no? Ella llegaba y me besaba toda empapada de sudor y me daba de verdad todo el tiempo sonriendo, no le importaba así, y era de verdad bien bonito porque si era una iglesia, y lo digo con mucho cuidado, donde había muchos hermanos que económicamente estaban profundamente prosperados, y ella era la más humilde, pero era la más feliz. Mientras otros estaban turbados, ¿mandé? Era la única salva. Y ella había cuidado a muchos bebés de la iglesia y que ya eran grandes, y de verdad, yo sé que esa mujer, y lo digo para gloria de Dios, aquí hay muchas de esas, no sé cómo se llama, pero aquí hay muchas de esas aquí. Y lo digo para gloria de Dios, para que se sientan, para que se sientan bendecidas, ¿no? 36. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y sí era rey de los judíos. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí me viene una pregunta. Jesucristo, todo su juicio fue malo, fue mal hecho, ¿sí? No quiere decir lo mismo que con estos presos. Es decir, por costumbre, la pena de muerte no es inmediata, cosa como la que pasó con Jesucristo. Ellos seguramente estaban presos y los hallaron culpables. Y tuvieron un juicio ordinario y funcionó, pero no sabemos cuánto tiempo tardó eso. Pero ellos ya estaban condenados. Nomás era que llegara el tiempo. Puede estar un año en la cárcel y después vas a... ¿Me explico? Este hombre, ¿cómo sabía lo que estaba diciendo? El otro preso, el otro ladrón estaba diciendo, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, salva a ti mismo y a nosotros. Yo podría asegurar eso. Yo puedo asegurar que solo estaba repitiendo. No lo puedo asegurar 100%. Pero en la Biblia no habla de ningún otro preso aparte de Juan el Bautista. Y este preso, no sé cuánto tiempo estuvo en la cárcel, y resulta que hablaba del Cristo las mismas palabras que hablaban los otros. ¿Y saben a mí que me lleva? A lo que dijimos hace rato. La autoridad de los sacerdotes y de los escribas era una autoridad para él. Y si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo afirmas, yo lo repito. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, lo repito. Cuidadosos. ¿Cómo andas? ¿Qué haces? ¿Con quién andas? ¿Con qué hablas? ¿Qué sale de tu boca? ¿Con quién te rodeas? Y todo eso, recordemos lo que dijimos en griego, que muchas veces no lo habíamos leído. Dice: las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. ¿Se acuerdan las buenas costumbres? ¿Se acuerdan lo que significa las malas conversaciones en griego? La mala compañía, que hablan malas conversaciones. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el creyente no tiene buenas costumbres más que la de imitar al Señor. La única costumbre buena es hacer el bien, hacer esas obras para las cuales Dios nos salvó de antemano para que viviéramos en ellas. Nosotros somos imitadores, dice: imitadme a mí como yo imito al Padre. Nuestras prácticas, ¿de quién son? Las de Cristo, las de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Si la gente no ve a Cristo en nosotros y ve un gran Rubén y una enorme Alma y una Mireya, cuidado. Nosotros fuimos a Puebla y se van a aterrar de la cifra que les va a dar mi esposa. Fuimos a un lugar que ¿cuántas iglesias había en ese lugar? 300. ¿En Cholula? Cholula. 300, más de 350 Nos iglesias. llevó al pueblo de 350 iglesias, de verdad. A la esquina, iglesia. Volteabas a la derecha, iglesia. Decías Yo creo tú, que hay más iglesias que casas. wow. Era increíble. O sea, de verdad te ardía la sangre de celo de decir, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? ¿No? Y empezamos a hablar, dije, bueno, pues vamos a hablar. Lo llevé a sus terrenos donde había un templo, ya lo cerraron, y le dije, porque estaba enterrado lleno de fetos. Sí, me dice. Porque la tradición muestra de que siempre estaba eso es histórico. Todos los templos de monjas, por tradición, enfrente tenían uno pero por una calle separados, pues. Pero siempre la historia hablaba de que había un túnel intermedio por donde se cruzaban y donde dejaban todos los fetos. Como eran ropas anchas las de las monjas, pues nunca se veía el embarazo porque se fajaban todo el tiempo. Entonces siempre había cientos de fetos de cadáveres ahí. Y hasta que los descubrían. Era así como que te los descubro y te cierro el templo. Era así como que la norma católica, ¿no? Y bueno, por eso lo cerraron, ¿no? Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, le reprendió. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En la misma condenación. ¿Ni aún temes a Dios? O sea, wow. Nosotros, Mireya y Rubén, Alma y Juquila y Adelita y Tavo nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. La pregunta es, ¿a quién lo influenció? Uno solo, Cristo. Al otro lo influenció el mundo. Dice, estamos en la misma condición. Es responsabilidad de cada uno. ¿Qué hace con Cristo? A la misma distancia, los tres condenados, los tres a morir, uno escuchando a todo el mundo diciéndole, sí, tú no te preocupes, y otro se quedó callado. Y leía el Rey de los Judíos. Y volteaba y el Rey de los Judíos. Y volteaba y veía a María. Y volteaba y veía a Juan. Y a María Magdalena. ¿Y estos qué hacen aquí? ¿Por qué no se van? Y echando suertes a los... o sea, ellos estaban en primera fila. Ellos no tenían público atrás. Todo estaba enfrente. No sé qué oían. Algo veía. Pero una cosa sí tenía clara. Que el Rey de los Judíos, ¿quién era? El Mesías. Y él era judío. Y el Mesías, dice la Biblia, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros tenemos que entender que aunque todo el mundo vaya por un camino y todos los cristianos vayan por un camino, seamos como el ladrón. Quedémonos solitos. Sabiendo algo tenía seguro el ladrón, algo tenía seguro, que de ahí no iba a bajar. Más que muerto. Nosotros tenemos que ser así como el ladrón.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Adelita, que todo el tiempo nos lo comparte ese versículo. Pero cómo nos gusta, en lugar de tener clavos, tener velcro. Y nos bajamos. Me subo a la cruz, pero no con clavos, con velcro, así, para que me pueda quitar yo solito. O con ganchitos de esos de la ropa, ¿no? Con clavos no, porque duele. El ladrón tenía algo bien claro, que no tenía otra esperanza, que su única esperanza estaba a su lado. ¿Dónde está tu única esperanza? Pregúntate, pregúntome yo. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas qué afirmación tan hermosa, ningún mal hizo. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Y dijo a Jesús, acuérdate. La palabra griego dice mediante la idea de fijación en la mente. Es decir, no te quites esto de la mente, Señor. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ven por qué les digo que decía Mesías? Porque sabía que el rey de los judíos iba a ser el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Les voy a decir una cosa, y lo digo a modo de mucha reverencia. Siempre que me cito con gente que no me conoce, siempre les digo, yo ando en silla de ruedas. No, pues así me quito de tantas. En lugar de preguntarle yo a él cómo eres tú, mejor me le digo cómo soy yo. Si yo le hubiera dado a cualquier persona alguna seña mía, le estoy seguro que podría confundirme. Pero al yo poner en su mente que estoy en silla de ruedas, así se lo dejo bien fijo en su mente, a lo mejor ya no me oye nada nada de lo que le dije después. Silla de ruedas, ya. Se le quedó en la mente y ya no hay ningún problema. Esta es la realidad del ladrón. Cuando vengas en tu reino, mírame, ese soy yo, no me vayas a confundir. Que te quede bien claro. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy, teología bíblica, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar significa depositar, es decir, en tus manos deposito mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión de los primeros convertidos en la muerte de Cristo, ¿no? Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, qué terrible, ¿no? Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a ver. Señor, gracias porque ese centurión entendió dándote la gloria. Sea así con nosotros, Señor, que te demos gloria en todo momento. Nunca es tarde. Y eso lo vemos con el ladrón, lo vemos con el centurión. Nunca es tarde. Por eso no lleguemos tarde.
Por eso si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por eso si hoy entiendes y te queda claro que lo que detuvo a Cristo en la cruz fue la promesa al Padre, que Él vendría a dar su vida por todos nosotros. Nosotros ya no tenemos que esperar a que Cristo baje de la cruz porque Él ya no está ahí. Nosotros ya no tenemos que hacer nada para creer porque ya hemos creído. Lo que tenemos que hacer ahora es vivir, porque a veces no vivimos. Ser sal, ser luz. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Gózate con nosotros. Que cuando digas nuestro nombre, lo digas con una sonrisa. Gracias por la visita de Ángel, Señor, que vino a este estudio. Te pedimos por él, Señor, que esta sea su casa. Que venga cuantas veces quiera a escuchar tu hermosa palabra. Que vea que este es un tema donde podemos platicar todos y en todo momento. Nosotros podemos ser sus ojos. Nosotros podemos ser su voz. Nosotros podemos cuidar de él, bendecirlo, porque seguramente Él nos va a bendecir cada vez que venga. Guárdanos del mal, Señor, y que nunca se nos olvide que nosotros sí sabemos lo que hacemos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.